Oramos. Bendito buen Dios, eterno Padre, gracias te damos por esta mañana, porque en la tranquilidad podemos deleitarnos y gozarnos en tu presencia, porque tenemos la certeza, Señor, de que el universo y nosotros nos unimos al universo en la adoración y en elevar alabanzas y honra a tu nombre, Señor. Gracias porque en tu santidad recibe nuestra adoración imperfecta, porque en tu santidad, Señor, nos recibes a nosotros y en esta mañana nos visitas. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Con alegría y entusiasmo cantemos el himno 287. La lectura bíblica se encuentra en Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Oremos. Querido Padre de los cielos, damos gracias, Señor, por esta linda mañana de sábado. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí alabando y glorificando tu nombre, pidiéndote, mi Dios, que las palabras más por el predicador, Señor, puedan penetrar en nuestros corazones, Señor, y que podamos ponerla en práctica, mi Dios. Padre, te suplicamos que lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y la ofrenda, donde su palabra del Señor dice, 1 Crónicas 16:29,
Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postrados delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Tenemos ahora la bendición de dar, mientras el hermano recoge. Gracias, Señor, por tener el privilegio de devolverte tu parte, Señor. Bendice estos diezmos y ofrendas, Señor, que sean utilizados para el bien de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a escapar un momentito para dar unos minutitos para que todos los niños pasen al frente. Ahí, ups, ¿qué es eso? ¿Qué sonido es ese? ¿Qué tú crees, Victoria? ¿Cuál es ese sonido? ¿Qué te parece ese sonido? Las ovejas. Ese es el sonido de las ovejas, ¿verdad? Algunos de ustedes me podrían decir ¿qué es un pastor? El pastor es el que cuida a las ovejas. A ver, ¿acaso las ovejas escuchan solo la voz del pastor? ¿Sí o no? Ya me voy riéndose y saber por dónde voy. Ya ustedes vieron ese video, pero quiero que los niños lo vean. Así que vamos a ver este video. ¿Acaso escucha las ovejas solo a su pastor? Vamos a ver este video muy interesante y muy bonito. One more time. Las están llevando. Ahora va el pastor. Was that cool or what? I'm just saying again. Qué chulería. Cuando yo vi ese video me emocioné porque, ¿verdad? A veces uno no se imagina, a veces uno, ¿verdad?, lee la Biblia y no se imagina esas cosas que pasan en la realidad. Y ahí vieron cómo hicieron tantos intentos diferentes pastores hasta que el pastor, ¿verdad?, que era de las propias ovejas, ahí todas escucharon su voz y le siguieron. Así que, ¿verdad?, esto es maravilloso. Las ovejas no obedecen la voz de cualquier pastor como pasó ahí, sino que atiende solo a la voz del suyo. Así que así como las ovejas, nosotros también debemos estar atentos y obedientes a las enseñanzas de Jesús, que es nuestro pastor. Y una de las enseñanzas es que Él quiere que ustedes sean unos niños y jóvenes también que honren a Dios y a sus padres. ¿Te ha pasado que tu papá te repiten tantas cosas a la misma vez para que tú le hagas caso? Te la repitas muchas veces. Sí, te estás riendo, ¿verdad que sí? Te la repiten una y otra vez para que lo hagas. Así que Jesús quiere que estés atento a sus instrucciones
que recibes también, ¿verdad?, de tus padres, y que respondas siempre a la primera llamada para hacerlo. Hacer lo que te pidan siempre con alegría y sin quejarte. Así que la manera en que ustedes escuchan la voz de Dios es a través de la Biblia. Así que, Victoria, hable mucho la Biblia. Así que estén atentos a lo que su palabra dice. Y aprovechen siempre para leer la Biblia, creer en su palabra y siempre obedecerla, porque ustedes son la obediencia de Jesús. Ven acá, Victoria, para que hables conmigo. Querido Jesús, gracias por ser nuestro pastor, porque nos hablas a través de tu palabra, que aprendamos a obedecerla y ser fieles ovejas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a los niños. Antes de poder abrir la palabra del Señor en nuestra lectura bíblica que tuvimos, Apocalipsis 3, 21, vamos a tener una corta invocación. Oramos. Bendito buen Dios, Señor eterno Padre, tú diste el Espíritu Santo para que los patriarcas y los profetas recibieran tu mensaje y lo dejaran en estas páginas, Señor, ahora dándose la iluminación para que podamos entender el mensaje, Señor, que tienes para nosotros, para mí, para esta iglesia en esta mañana. En Jesús oramos. Amén. ¿En algún momento tú te has pensado cómo será el trono de Dios? El trono de Dios. El primero de abril, la semana, si no estoy mal, fue la semana pasada, o al final de la antepasada, pasó algo que fue noticia mundial. El 1 de abril, que terminó el 9 de abril. A mí me gustan mucho esas noticias porque me llenan de mucha emoción saber de que el hombre quiere explorar. El hombre quiere explorar. Y esa nave espacial que salió de la NASA allá a la Luna, no a aterrizar, pero quiere dar una vuelta. ¿Quién se la apunta cuando le pagan el pasaje a Estados Unidos? De vacaciones, chévere. Pero ¿quién se la apunta cuando le dicen, mire, te vamos a pagar los boletos para que vayas a la Luna? Un tour por los cráteres lunares, para que conozcas el polvo lunar. ¿Por qué no? Tan bonito. A mí me emociona mucho saber o imaginarme cómo es ese segundo cielo al que el ser humano Dios le ha permitido tener acceso. Pero gracias a Dios que volvieron ayer cayeron en el mar Pacífico al frente de la bahía de Boston. Y qué bonito, porque eso fue una noticia mundial. Ahora ellos traen noticias de cómo es allá el espacio, cómo es la cara oculta de la Luna, que nunca se había visto esa cara oculta de la Luna. Y después de 50 años, ver y poder ir nuevamente a la Luna es algo fantástico. Yo me apuntaría, pero tendría que despedirme muy bien. Porque es incierto el pasaje de vuelta, es muy incierto. Pero fíjese algo, que lo más grandioso de este viaje no es que el hombre haya pisado la Luna. Lo más hermoso de la historia de la humanidad es que el mismo Dios haya pisado la tierra. El Dios haya pisado eso es lo más grandioso de la historia. No es que el hombre haya alcanzado a llegar a la Luna, sino que Dios alcanzó a descender a pisar la tierra. Amén. Y hay algo paradójico en esto que quiero compartir en esta mañana, y es que el hombre busca respuestas en el espacio, cuando ya Dios descendió para dejarlas en la tierra.
Y el hombre sigue buscando respuestas al origen de la creación en el espacio, cuando ya Dios hace rato descendió para dejar respuestas a nosotros en la tierra y no creemos todavía. Vamos a volver a la lectura bíblica, Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, y dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo. ¿En dónde? Ese trono, ¿dónde está? ¿En el segundo cielo? En el tercero. Y piense algo, yo me he puesto a pensar mucho sobre esto, porque el cielo siempre lo pintamos arriba, siempre no, el cielo está arriba, pero quiero compartir contigo una idea que es personal, esta idea es personal, y quiero que analices, porque cuando nosotros vemos la obra de la mano de Dios, nos damos cuenta de que Dios nos quiere decir algo con su creación. Fíjate algo, la primera imagen que vemos aquí es una imagen de qué. ¿Tienen alguna idea de qué es esa imagen? Es un átomo. Muy bien, profesora. Bueno, profesora. Ese es un átomo. Un átomo. Ese átomo, vemos que alrededor del núcleo están girando ¿qué? Electrones. Están girando electrones. ¿Qué pasa en la segunda imagen que vemos? Célula. Muy bien. Una célula, dice la hermana Gil. ¿Y qué pasa en el centro? ¿Qué hay en el centro? Mitocondria. Está el núcleo. ¿Y qué está alrededor? ¿Qué se organiza alrededor? Las organelas, los organelos. ¿Sí? En la segunda imagen que tenemos allí, digamos de lo micro a lo macro. En la tercera imagen, la tercera imagen que vemos aquí. Galaxia. Sí, el sistema solar. El sistema solar. ¿Y qué está alrededor del centro? El Sol. Alrededor del centro están los planetas. ¿Están qué? ¿Están qué? Están orbitando. Están orbitando. Fíjate cómo Dios está repitiendo la estructura de la vida. Desde lo más pequeño y vamos aumentando desde el núcleo, la célula, el sistema solar. Y todo comienza a girar. Porque toda la vida está en qué. Toda la vida que Dios creó siempre está en qué. Está en movimiento. Está girando siempre alrededor de algo. ¡Qué hermoso! Pero la cuarta imagen que vemos, una galaxia. Una galaxia. Y nuestra Vía Láctea, la otra estamos viendo un tema que compartimos, que desde donde nosotros estamos, nuestro mundo, donde está ubicada la parte, casi una esquinita de la Vía Láctea, hasta el centro de la Vía Láctea, hay 50.000 años luz. Imagínate tú, pero lo que quiero decir, en la cuarta imagen, todas las nebulosas, todos los astros, los sistemas solares que están alrededor de la galaxia, están alrededor de ¿qué? Del centro. Todo gira alrededor de algo. Todo gira alrededor de algo, desde el átomo, la célula, el sistema solar, la galaxia. Y me pregunto, ¿dónde está el cielo? Cuando nosotros vemos el cielo y tú ves las nubes, ¿qué estás viendo? Estás viendo el espacio, pero realmente lo que estás viendo es el primer cielo, porque no tienes acceso a ¿qué? Ni siquiera al segundo cielo. Al segundo cielo tal vez en la noche, cuando se despeja un poco y ves las estrellas, y puedes ver allí Venus, que es la estrella más iluminada del cielo, pero tal vez tiene espacio, acceso al segundo cielo, pero al tercer cielo. ¿La NASA tiene acceso al tercer cielo? No. No. Por mucho que quiera viajar la NASA al tercer cielo, no va a poder. Pero me pregunto, el tercer cielo, ¿dónde estará? ¿Dónde estará el tercer cielo? Y he llegado personalmente a la conclusión, que ustedes no tienen que compartir esta conclusión conmigo, pueden pensar de otra forma, pero yo creo que el cielo, personalmente, no está arriba. Yo creo que el cielo, según este principio, está en el centro. Porque todo Dios lo crea con el principio de que gira en torno a algún centro de gravedad que controla y mantiene todo en armonía. Porque nos damos cuenta cómo los electrones giran alrededor del núcleo y quien mantiene esa fuerza de atracción que es el centro. También en la célula, todo gira alrededor de ¿qué? Del centro. En la Vía Láctea, en las galaxias. Y yo creo personalmente, es una curiosidad, yo creo de que el trono de Dios está en el centro de todo el universo y todo lo que tiene vida.
Y tiene sentido. Tiene sentido porque el principio biológico nos enseña de que todo tiene un centro. Y yo creo personalmente de que el trono de Dios es el centro de todo. Amén. El centro de mando de todo el universo. Y tiene sentido porque Dios es el centro de la vida y la fuente de todo. Así que en base a eso quería compartir esta idea personal, porque Dios nos enseña a través de lo creado lo que es Él y cómo Él gobierna. Y el trono de Dios es el centro de mando ¿de qué? Para gobernar todo lo que Él ha creado. Y no sé cuánto tiempo le tomará al ser humano viajar al centro, pero Apocalipsis habla de que el cielo estará por un espacio de media hora en tiempo simbólico, en silencio. El cielo estará por media hora en silencio. Y según hemos estudiado nosotros, ese espacio de media hora corresponde por lo menos a 2 semanas que se demora Dios en venir a buscarnos, en llevarnos a lo que yo creo que es el centro de todo, el centro del universo, el centro de mando donde Dios habita. Y qué hermoso saber de que esto que hoy vemos aquí oscuramente podremos experimentarlo, y no con un viaje que hará la NASA. No nos llevarán en cohete. Será un viaje especial. Así que el cielo es real. El cielo es real. Pero ¿será que el trono de Dios es real? Claro que sí. Mucho más real, mucho más real. Vamos a avanzar a este punto, y es que todo gira alrededor de ¿qué? Del centro. La pregunta es, ¿cuál es nuestro centro? El centro requiere que se cumpla un principio. Para que todo gire alrededor de algo, es que el centro tiene una fuerza. Y se llama la fuerza ¿qué? La fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional es la fuerza que atrae todo hacia el centro. Incluso la Luna permanece en la misma distancia a la Tierra. ¿Por qué? Porque como la Tierra es más grande que la Luna, ejerce más fuerza de atracción. Y por eso la Luna mantiene esa órbita y la sostiene en el tiempo y en miles de años. ¿Por qué? Porque hay un principio de ¿qué? De fuerza. Hay un principio. Es hermoso saber cómo Dios expresa lo que Él es a través de la naturaleza. Para que haya un centro se requiere algo, y es fuerza de atracción. ¿Usted se siente atraído hacia Dios? Amén. ¿Usted siente en su corazón cada mañana atracción hacia Dios? Gloria a Dios. ¿Cada noche se siente atraír hacia Dios? Debe ser un principio para que Dios sea el centro de mi vida, el centro de mi corazón, y que Él coloque su trono en mí. Tiene que haber una fuerza. Pero después que entró el pecado, cambió todo. Toda la fuerza de atracción cambió. Ya toda la fuerza que hacía que la vida girara en torno a Dios ya cambió. Porque ahora lo que el ser humano busca es que todo gire en torno a ¿qué? En torno de sí mismo, en torno del yo, en torno de lo que yo quiero, en torno de lo que yo deseo, en torno de lo que yo busco. Pero muy pocas cosas de nuestra vida giran en torno de la voluntad de Dios, en torno de lo que Él desea, en torno de su fuerza. Así que, si observamos la creación, vemos cómo los electrones giran alrededor del núcleo, los organelos giran alrededor del centro de la célula, los planetas alrededor del Sol, las galaxias alrededor de centros masivos. Y algo hermoso que quiero compartir también es que las estrellas tienen vida. Las estrellas tienen un ciclo de vida. Nace, muere. Las estrellas comienzan a formarse con nebulosas. Son polvos en el espacio con gases. Y comienzan en el tiempo y en miles de años, dice la ciencia, que comienzan a formarse y a concentrarse. Y cuando hay una fuerza gravitacional en esa nebulosa, comienza a agarrar más velocidad, más movimiento.
Y en ese movimiento comienza a comprimirse el polvo, a comprimirse esa fuerza gravitacional. Y después de muchos miles de años comienza a formarse una pequeña estrella. Las estrellas también mueren. Si las estrellas también tienen un ciclo de vida. Y esto nos enseña que Dios es un Dios que le gusta crear siempre. Está creando continuamente. Y hablando del centro familia, quiero que busquemos primero de Colosenses capítulo 1, versículo 17. Pero vamos a leerlo aquí para avanzar en el tiempo. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Qué hermoso saber de que Dios no solamente crea todo, sino que todo lo que crea hace que gire en torno a Él. Y a veces pensamos humanamente de que eso es un capricho. Pero Él, sabiendo que es la fuente de vida, sabe que la única forma para que las cosas que tienen vida subsistan, tienen que girar ¿qué? En torno a Él, alrededor de Él. Y ya teniendo este principio en mente, vamos a avanzar con la siguiente diapositiva. Primero de Reyes, capítulo 22, versículo 19. Aquí hay una hermosa revelación acerca del trono de Dios. Y dice, vi a Jehová sentado en su trono, y ¿qué había alrededor de su trono? Alrededor del trono de Dios, ¿qué había? Dice que había estaba todo un ejército. Los que estuvieron anoche allá en la inauguración del museo, fue precioso el video que se mostró, video hermoso, a mí personalmente me encantó, porque ayuda a tener una idea vaga de lo que es el cosmos, el ejército que está alrededor de Dios. Y aquí dice que hay un ejército vasto alrededor de ¿quién? Del trono de Dios. Y no solamente eso, sino que hay otros textos que hablan, como Apocalipsis 4:2, que se ve un trono, y todo el ejército del cielo está en torno y bajo de ese trono, que es el centro de mando. Y encima de ese trono están serafines con 6 alas, con dos vuelan, con 2 cubren sus pies y con otras 2 cubren su rostro. Y todo el ejército del cielo está a la orden del trono de Dios, porque de allí del trono de Dios salen los mandos, en la voz de mando sale el trono de Dios, y de allí se gobierna todo. Qué precioso saber de que encima del trono de Donald Trump hay un trono más alto. Encima del trono de Petro en Colombia hay un trono más alto. Encima de cualquier gobernante que se crea con boca de león, con boca de Nabucodonosor, que se crea poderoso, que crea que tiene poder, que crea que todo gira en torno de él. No. Siempre hay un trono más alto que tiene más poder y tiene ¿qué? Tiene más ejércitos. Por eso dice Jehová de ¿qué? Jehová de los ejércitos. Porque allí, en ese centro de mando, en ese trono, hay un soberano, hay un jefe de mando, hay un jefe y un comandante jefe. Y qué hermoso saber de que esos que están allí no solamente están para alabarlo, están prestos para recibir órdenes y comandos, para salir ¿qué? A cumplir la voluntad de Dios, para que todo lo que el Señor desee se cumpla. Por eso es que cuando Dios ve a la tierra y ve a Jesús bautizándose y descendiendo del agua y descendió sobre el Espíritu Santo, ¿qué dijo Dios el Padre? He aquí mi Hijo amado en quien yo me complazco. ¿Por qué? Porque hará todo lo que yo quiero. O sea, lo hermoso de que la vida del hombre gira alrededor de Dios, lo hermoso es cuando el ser humano aprende a deleitarse en hacer lo que Dios quiera. Porque el cielo y todo el ejército del cielo se llena de gozo y de complacencia cuando hacen todo ¿qué? Lo que Dios quiere. Y allí es donde está la fuerza de gravitación para que la vida humana y todo el universo giren en torno a ¿quién? En torno del trono de Dios. Y qué hermoso de que el trono de Dios ha sido para que sea el centro de mando. Vamos a avanzar porque
todos nosotros tenemos un centro. Cuando nosotros vamos a tomar una decisión, muchas veces consultamos a ese centro. Muchas veces nuestro calendario lo ajustamos de acuerdo a ese centro. Déjame que tengo que ver yo primero para ver qué tiempo te doy, qué tiempo me sobra. Y siempre nosotros tenemos un centro, algo que prima por encima de todo. Sea la familia, sea la iglesia, sea algún asunto personal, sea mis compromisos personales, sea mis gustos. Pero todo gira en torno a un centro. Hace poco estuve compartiendo en la iglesia de Guayanilla y después estuvieron 4 personas visitando la iglesia, ya conocían la iglesia, y al finalizar me acerqué a una persona y le pregunté sobre su decisión de entregarse a Dios y me contestó como muchas personas contestan, y fue: tengo que sentirlo. Tengo que sentir cuando sea el momento. Pero muchas veces, cuando son decisiones de vida o de muerte, que el médico te dice, si no te colocan la vacuna, te vas a morir. No, es que yo no lo siento, no tengo todavía ese deseo. Cuando hay una situación de vida o de muerte, ¿qué importa el sentimiento? ¿Qué importa si lo quiero o no lo quiero? ¿La cuestión de qué? La cuestión de vida. ¿O quién se vacuna por gusto? Si hay alguien que lo hace, tiene que mandar a revisarse, porque vacunarse por gusto y que le guste el dolor es algo natural. Pero cuando yo hablo de Dios y hablo de la vida eterna y decidir por la vida eterna, ¿por qué yo le doy primacía a los sentimientos cuando el Señor lo que dice es venid y razonemos juntos? Se trata de tomar la decisión por razón, porque el Señor me manda a razonar. Se trata de vida o de muerte. No de que si me siento bien, o que cuando me sienta mejor, cuando el Señor sienta que me toque. Yo he sentido como el Señor ha tocado a personas para que se estrellen. Y ha sido muy fuerte. Ha sido muy fuerte. Así que esperar sentir para tomar decisiones por Dios no es una decisión que no es un parámetro seguro para tomar decisiones. Así que quiero compartir esta cita. Dice: este es el remedio para el pecado. Cristo dice, donde Satanás ha establecido su trono, dice, allí yo levantaré aquí. Levantaré mi cruz. Mira qué hermoso está, si presta la atención. Donde Satanás ha levantado su trono, allí yo levantaré ¿qué? Mi cruz. Satanás será expulsado y yo seré levantado para traer ¿qué? A todos, a los hombres hacia mí. Porque el centro no es Satanás. El centro, ¿quién es? El centro soy yo, y Dios lo sabe. Desde donde Satanás ha levantado su trono, mira, voy a quitar ese trono y levanto mi cruz. Y qué hermoso saber de que Dios descendió de su trono para montarse a la cruz. Pero no se queda en la cruz, sino que ya se bajó de ella, pasó por la muerte y ahora le quitó el trono a Satanás de esta tierra para establecer ahí donde, establecer allí su propio trono. Qué hermoso, porque esto es una guerra cósmica. Y dice, me convertiré en el centro del mundo redimido. Esta cita la encontramos en Testimonios para la Iglesia. Y qué hermoso saber de que Dios es un Dios, como decimos los colombianos, berraco. Un Dios que es valiente. Un Dios que no anda con dilaciones. Es un Dios que es determinado. Y cuando quiere algo lo busca y se entrega por eso. Y qué hermoso, porque ahora Satanás, cuando le ganó la guerra, él no se quedó solamente recibiendo alabanzas. Se descendió del trono a hacer guerra por sus hijos, por nosotros. Y qué bueno que dice, Dios el Señor será exaltado. Aquellos que ahora son controlados por la ambición y las pasiones humanas, o sea, aquellos que no están girando en torno al trono de Dios, dice, se han aliado para inducir a las gentes a pensar que es justo oponerse a la ley de Jehová. Pero mi ejército, ¿cuál ejército? El ejército está en torno de ¿qué? Del trono de Dios. Está esperando recibir orden de Dios. Dice, pero mi ejército se enfrentará a las fuerzas del diablo. Mi espíritu se unirá con cada agencia divina para oponérseles. Compromete a cada agencia santificada en el universo. Mira, aquí habla de agencias del universo. Parece que
el ejército que Dios tiene en el cosmos, en el universo, no son tres angelitos que los pintan como caricatura. Son ángeles poderosos y encargados de agencias. Parece que son organismos estructurados de Dios que ejecutan órdenes especiales en el universo. Dice agencias. Para oponerse a esas situaciones. Y se compromete a cada agencia santificada en el universo. Ninguna de ellas faltará. Tengo trabajo para todos los que me aman. Tengo trabajo para todos. Y qué bueno que Dios dice, mira, en mi reino no hay desempleo. En mi reino no hay personas buscando empleo. Ay, no tengo nada que hacer. No. Cada persona tiene un lugar que ocupar en la venida del Señor. Cada persona que está girando en torno del trono de Dios no está desempleado. Y cada que yo no tengo talento, es que no. Toda persona tiene algo que hacer. Si una persona que no ha encontrado nada que hacer alrededor del trono de Dios, tiene que mirar primero en torno a qué está girando. Porque el que se ve atraído por Dios siempre encuentra algo bueno que hacer por Dios y para Dios. Y dice, ninguna de ellas faltará. Tengo trabajo para todos los que me aman. Empleo para cada persona que trabaje bajo mi dirección, dice el Señor. Qué hermosa cita, me encantó cuando la leí. Dice, la actividad del ejército de Satanás. Dice, la actividad del ejército de Satanás, el peligro que rodea al alma humana, exige la energía de cada obrero. Sin embargo, termina diciendo, Dios no obliga a nadie. La fuerza de atracción que debemos sentir para girar en torno del universo no es obligada. Tiene que nacer. Tiene que nacer. ¿Qué tal les pareció la cita? Preciosa, ¿no? Hay desempleo, los que están girando en torno del trono de Dios, no hay desempleo. Cada persona tiene una obra hermosa que hacer, con su testimonio, con su vida, con sus talentos. Qué hermoso. Esto fue lo que quería compartir con ustedes. Fue una imagen que hice anoche mientras que pensaba. Y es una paradoja, porque muchas veces nosotros queremos buscar respuestas en lo exterior cuando ya Dios ha descendido para dejar las respuestas a nuestras preguntas acá en la tierra. Cuando el hombre pisó la luna, dice, el mundo alabó a Dios. Pero cuando Dios pisó la tierra, el hombre lo mató. Paradójico. Y la pregunta es, ¿por qué muchas veces adoramos a Dios de lejos, pero lo resistimos de cerca? Adoramos a Dios de lejos, pero lo resistimos de cerca. Todos nos gusta a un Dios protector. Nos encanta que nos proteja. Nos gusta un Dios consolador. Cuando estemos tristes nos consuele. Nos gusta a un Dios que nos guíe. Sí, que cuando vamos a tomar decisiones nos guíe. Nos gusta un Dios que sea intercesor, que interceda por los hombres. Nos encanta ese Dios. Pero cuando Dios se presenta como Señor, como Rey y como Juez, cuando exige el trono, cuando exige que nosotros le demos toda nuestra vida, porque el que es Señor, ¿qué parte le queda a ustedes? No le queda ninguna parte, porque si Dios toma el mando de su vida, no hay nada que nos quede a nosotros. Y muchas veces malentendemos esto. En el proceso de la santificación, nosotros muchas veces discutimos si entrego el estómago o no entrego el estómago. Muchas veces discutimos si entrego las piernas o no entrego las piernas. Porque la falda larga que la falda corta. Muchas veces discutimos asuntos que no tienen nada que ver con lo que Dios está buscando. Dios no busca las piernas, ni los brazos, ni el estómago. Porque cuando Dios busca como jefe de mando y como estratega militar, busca ¿qué? La capital. Porque hasta que no se conquiste la capital, no hay conquista. Usted puede conquistar toda la periferia del país, pero si no conquista la capital, el centro de mando, no hay ¿qué? No hay conquista. Por eso el Señor siempre va directamente ¿a dónde? A la capital, al centro de mando, al corazón. Y después que Dios conquista el corazón, ¿qué pasa?
Tiene las piernas, tiene los brazos, tiene el estómago, tiene todo. Y el Señor sabe que el medio no es la pierna. El objetivo militar no es el estómago. El objetivo militar no son las orejas. El objetivo militar, ¿cuál es? Corazón. El corazón, porque Él sabe cuando tenga el corazón, ¿qué tiene? Tiene todo. Por eso a Pedro no le quitó la daga, porque Dios no quería la daga de Pedro. ¿Dios qué quería? Dios quería el corazón. Muchas veces nosotros peleamos con la iglesia por asuntos que no tienen nada que ver con el corazón. Pero tenemos que tener en cuenta que entrega el corazón, entrega todo. Amén. Entrega las orejas, entrega el estómago, entrega las piernas, entrega todo. Y así es Dios. Dios es un buen estratega militar. Avanzamos. Esta es otra cita que quiero compartir, porque hay algo hermoso en todo esto, y es que donde abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? Sobreabundó la gracia. Porque donde hoy todo gira en torno del yo, en torno del poder humano, todo esto va a cambiar. Porque donde Satanás colocó su trono, Dios ¿qué hizo? Colocó su cruz. Y ahora todo este mundo y toda la historia de la humanidad va a cambiar, porque la fuerza de atracción de Dios es mucho más fuerte que la fuerza de atracción que tiene el pecado para aquellos que se permitan estar en la presencia de Dios. Vamos a leer esta cita. Nuestro pequeño mundo está bajo la maldición del pecado. La única mancha oscura de su gloriosa creación será honrado por encima de todos los demás mundos. Mira, si la cita anterior fue hermosa, esta es mucho más esperanzadora. Porque mientras que la NASA pudo ver el mundo oscuro desde la luna, y más oscuro lo ve Dios, esta cita nos deja claro de lo que hoy es una mancha oscura se convertirá en ¿qué? ¿En qué se convertirá? Dice, se convertirá en algo más honrado por encima de los demás mundos que nunca han caído. Porque la oveja que Dios va a buscar, la única oveja que se perdió de las 99, ¿cómo vuelve? ¿Cómo vuelve? ¿Vuelve caminando? No. Vuelven los brazos. Vuelven los hombros del pastor en una posición mucho más elevada que la que está en el redil. Esta ahora es más amada por Dios. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ahora Pablo dice, ahora vamos a pecar para que abunde la gracia. No, de ninguna manera. Pero Dios demuestra lo que es cuando el ser humano cae. Y por eso lo hace de esta forma. Dice, aquí donde el Hijo de Dios habitó en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió, aquí cuando renueve todas las cosas, estará el tabernáculo, y no será el Museo de Apocalipsis. El Museo de Apocalipsis es hermoso, el pastor Efraín hace forzado. Pero el centro de mando, ¿dónde quedará? Quedará aquí. Y no será cualquier museo. Será un espectáculo para el universo. Será el centro histórico del universo. Porque aquí vivió, creció, murió y resucitó el Hijo de Dios. Y esto se convertirá en el centro histórico del universo. Muchos después, cuando Dios haya redimido todo, muchos hermanos de otro mundo, de otras iglesias, de otros planetas, vendrán al centro histórico, aquí al planeta Tierra, a ver la gloria. ¿Qué pasó aquí? Si esto es una mancha oscura, ¿qué pasó? ¿Y fue qué? Fue la gracia. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y qué hermoso es saber eso. Y sigue diciendo la cita, dice, todas las cosas estarán en el tabernáculo de Dios con los hombres. Dice, morará con ellos. Emmanuel, ¿Dios qué? Dios con nosotros, morará con ellos, y a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, le alabarán por su don inefable. Allí entonces ninguna cosa creada dejará de girar en torno
del trono de Dios. Y ahora más, algo más hermoso, familia. Lo que hoy este mundo es la esquina, digámoslo así, del universo, Dios no dejará a los redimidos en una esquina. Los convertirá ahora en el centro. ¿Saben por qué? Porque Dios va a colocar la Nueva Jerusalén acá. En un mundo no caído. La Nueva Jerusalén va a quedar acá. Y esto se va a convertir ahora en el centro de mando. Nosotros yo lo digo, pero yo no entiendo. Yo no entiendo cómo será eso. Yo no entiendo cómo Dios va a convertir este pequeño planeta que entre Mercurio, Venus y Marte es un pequeño planeta en el centro de mando. ¿Y qué pasará de los otros planetas? Júpiter, y todos estos planetas que no tienen vida. Esto será, lo que hoy es una mancha, se convertirá en un haz de luz para todo el universo. Amén. Y es hermoso saber cómo Dios va a transformar esto. ¿Saben por qué? Porque la redención será mucho más grande que la misma creación. La redención será mucho más grande que la misma creación. Porque la gracia abunda donde abundó el pecado. Qué hermoso, qué hermoso. Vamos a esta última parte. Esto es lo que más o menos imagino yo en mi escasa mente de lo que antes es una mancha oscura en el universo iluminado y se convertirá después en el haz de luz para todo el universo. Y es porque el mismo mundo cambia cuando Dios lo visitó. Qué hermoso. La promesa final la tenemos aquí. Apocalipsis 3:21. Dios no solamente convertirá el planeta en un haz de luz en el centro de mando, sino que dice que al que venciere, ¿qué pasará? Ay, yo no sé qué es esto, mire. Ahora, el que venciere, haré que se siente conmigo en donde. ¿Usted entiende esto? Yo no voy a entender cuando me siente en el trono. Porque usted se imagina sentándose en una sillita que tiene de oro, pero no. Sentarse en el trono con Jesús, en el trono que comparte con su Padre y prometernos eso a nosotros es algo que yo no lo entiendo. Yo lo acepto por fe, pero lo entenderemos cuando nos sentemos, porque quien Dios siente en su trono estará con él gobernando. Porque ¿quién se va a sentar en el trono sin gobernar? ¿Qué gobernaremos? No sé. ¿Qué tienes que hacer? Vencer. Tienes que vencer. Tienes que vencer y permitir que la fuerza de atracción te llame a girar en torno del trono del universo. Y a la final, familia, nos sentaremos con Jesús en el trono. Y esta promesa se la hace Dios a la iglesia de la Odisea, a la última iglesia, el último movimiento. Y en esa promesa están todas las promesas de la humanidad concentradas. Sentarse en el trono con Dios. Sentarse en el trono con Jesús. Ese es el sumo. Esa es la concentración del cumplimiento de todas las promesas que puede recibir la humanidad. Sentarse en el trono con Jesús. Ese será el premio y el galardón. El premio y el galardón no será caminar en las calles de oros. No será una corona de oro. Porque si el oro es pavimento, tener en la cabeza eso no significará nada. Pero lo más grandioso del cielo es recibir la herencia, de sentarnos con Jesús en el trono. Y eso será el inicio. Porque si sentarnos será una acción que tomará un poco de tiempo. ¿Cuál será la responsabilidad de sentarnos? Hay que vencer. Hay que vencer. Pero por ahora tenemos que rogar de que la gracia del Señor nos ayude a dejar que cualquier otra cosa que llama nuestra atracción podamos repudiar y permitir que nuestra vida toda gire en torno al trono. Y dejemos razonamientos, dejemos ideas, dejemos que la verdad es relativa, no yo creo esto, no. Vamos a darnos cuenta de que habrá valido la pena vencer. Vamos a colocarnos en pie, familia, y vamos a cantar
este himno inicial que cantamos ahorita, Rey de mi vida eres tú. El Señor quiere que lo hagamos reyes, rey en nuestro trono, rey en nuestro corazón, y de esa forma comenzaremos a experimentar la hermosura de la eternidad. Rey de mi vida, tú eres hoy, en ti me gloriaré. Yo por tu cruz salvado soy, no te olvidaré. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufrió tu amor por mí. Yo quiero serte fiel. Mas vi la luz amanecer de la eternidad. Te vi, Señor, aparecer con inmortalidad. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufrió tu amor por mí. Yo quiero serte fiel. Rey de mi vida, Rey de luz, en ti me gloriaré. Por mí moriste en la cruz, no te olvidaré. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufrió tu amor por mí. Yo quiero serte fiel. Amén, amén. Oramos. Bendito buen Dios, eterno Padre. Señor, tú has descendido de tu trono para montarte en la cruz. Pero eso, Señor, no ha sido en vano. Ha sido con un propósito excelso y sublime. Y es para que nosotros, Señor, después podamos sentarnos en tu trono. Para que comencemos una eternidad aprendiendo, una eternidad creciendo, una eternidad girando en torno del trono de Dios. Gracias, Señor, porque podemos ver, aunque escasamente, lo que tienes preparado para nosotros. Nos animas para que en esta tierra, Señor, en nuestras luchas personales, en nuestras pruebas, podamos vencer. Podamos, Señor, seguir creciendo en la gracia, seguir creciendo en el conocimiento, hasta alcanzar la medida, hasta alcanzar, Señor, la altura y el peso ideal de un cristiano. Y de esta forma, Señor, cuando tú vengas, puedas encontrarnos, pesarnos, hallarnos a la medida, a un varón perfecto en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos has llamado. Y en tu obra, Señor, no hay desempleo. En tu obra siempre hay algo que hacer. Nos has llamado, Señor, para que en la fuerza de atracción que hemos recibido en la cruz, y de la cruz pueda nuestra vida girar en torno de la voluntad y los intereses del cielo. Que nuestra vida, Señor, y nuestros intereses sean colocados a un lado, y solamente tu voluntad, solamente tus intereses sean cumplidos en nuestra vida, Señor, y tus propósitos, Señor, están por encima de los nuestros,
sean cumplidos a cabalidad. Y de esta forma, mi Dios, en nuestro corazón puede erguirse el trono donde tú también puedas regir nuestra vida y dirigirnos hasta que tú vengas en las nubes de los cielos. Acompáñanos ahora y siempre. Oramos y lo pedimos en el nombre del sagrado de Cristo Jesús. Amén. Familia, el Señor les bendiga grande y abundantemente.